Bueno, vamos a hacer un intento más. Esta es la tercera. Espero que sea. Ahora sí podamos. A ver ahí. ¿Ahora me ves, Jessica? No, pero vos sabés que cuando corté aparecíamos, se veía, así que hablemos, si nos escuchamos, después seguramente Ah, queda. ahí aparecieron al toque ahora, ¿eh? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Y te veo. Ahora Desconecté estamos. todo y estamos. Estamos los cuatro, ¿eh? bárbaro. Me veo a mí y a vos, Antonio, nada más. Bueno, Bien, intentemos está bien. antes de que pase algo nuevo y lo que sí, Ana, ahí estás en modo, a ver, vendría a ser vertical, horizontal. Estás de costado. Claro, me veo yo sola igual. A ver, ahí. Ahí, Estamos los cuatro, ¿eh? En la pantalla mía estamos. Bien, Ah, ok, bien. ok. buenísimo. Listo, listo. Ahí está, Bueno, ahí ya está. empecemos, nomás arranquemos. Sí, Bueno, arranqué. primero muchas gracias. Primero muchas gracias a las tres por haberse copado nuevamente en hacer este experimento. Es la primera vez que hacemos algo así medio multitudinario en esta plataforma. Y bueno, pensé primero en la cuestión de los rincones del país. Bueno, Jessica, profesora de filosofía, está en Misiones en este momento. Anaí Mendoza, que es abogada, está en Jujuy. Y Cecilia Jorge, que si bien ahora está de vacaciones, en realidad su lugar de residencia es Puerto Santa Cruz, acá a 200 kilómetros de Río Gallegos, hacia el norte. Y yo en Río Gallegos, así que estamos como en los extremos, ¿no? de la Argentina. Un poco también está bueno porque, no solamente por eso, sino también por lo multidisciplinar o interdisciplinar, ¿no? Filosofía, psicología, abogacía, derecho. Entonces, la propuesta de hoy era, o la idea que yo les propuse era que ustedes plantearan algún tema en temática de género o de perspectiva de género que estén trabajando o que deseen aportar y de alguna forma intercambiar entre nosotros y ver qué experiencias similares o qué idas y vueltas podemos tener con esos temas, ¿no? Así que en principio no sé quién quiere empezar, quién quiere arrancar. Como quieras. ¿Qué tenías Jessica, pensado? ¿querés Sí, ¿qué tenés Sí, pensado vos? arrancar vos? sí, sí, cómo no. Dale, dale, dale. Bueno, primero les saludo a las amigas, a los que están escuchando o viendo. No sé si se escucha y se ven al mismo tiempo. Bueno, a Pato, que le vi que siempre nos acompaña, a Pato. Saludar de Antonio, gracias por tenerme en cuenta para charlar. Este es mi último, digamos, compromiso del año, después son bueno, compromisos sociales, pero un gusto poder tener un momento para charlar de estas cosas que nos atraviesan, que nos importan y que también nos exigen, ¿no es cierto?, que hagamos algo. Así que bueno, para mí es un gusto. Vos cuando me dijiste, bueno, vamos a hablar, proponer un tema, pero que sea secreto, ¿no? No digas nada, después proponé y bueno, a ver qué surge. Por ahí me puse a pensar en varias cosas, me fueron surgiendo, porque fue a principio de mes, entonces me surgieron varias ideas, pero como que fui descartando, porque digo, bueno, por ahí lo que me interesaba era buscar una charla más desde lo espontáneo, desde las experiencias, la profesión, las lecturas, ¿por qué no? Pero algo mucho más que tenga que ver con el sentir, ¿no? Ajá. De las cuestiones vivenciales que las vivimos a través del género. Entonces me sucedió algo que voy a empezar así como, no sé si anécdota, no es una anécdota, pero una situación que vi, que fue hoy, justamente venía pensando en esto y bueno, vi esto, que una situación que se dio en las redes de una mujer de mi ciudad
que hacía un posteo, un comentario en el grupo de la ciudad, tipo de esos grupos de compra y venta, donde, bueno, se preguntan y se dicen cosas. Bueno, y esta mujer hacía un reclamo abierto, ¿no?, a la comunidad, poniendo su nombre, no estaba ni anónimo ni nada, sino poniendo su nombre, bueno, haciendo un reclamo a que fue maltratada en el hospital, en el área de pediatría, ¿sí? Y también dio los apellidos de las pediatras que, bueno, que ella consideraba que no le atendieron bien. Bueno, todo este descargo que hace la mujer, que fue breve, pero fue bien, digamos, puntual, bueno, empecé a mirar cuáles eran los comentarios, las reacciones. No suelo hacer esto, pero bueno, como estaba de vacaciones, me puse a leer un poco ahí el Facebook, los comentarios, y vi que esta mujer fue muy hostigada. En un comentario ella, bueno, particularmente le hice yo el comentario, o sea, como que apoyándole, porque es algo que me consta que sí sucede, me ha sucedido a mí, de ese trato, no sé si llamarlo maltrato, sí, es un maltrato, es un buen trato, es un maltrato, no hay medio, ¿no? Entonces, como que le dije que también me había sucedido, como para brindarle una especie de apoyo, si se quiere. Pero noté que la gente que le comentaba era como que les estaban reprochando, ¿no?, su proceder. Por ejemplo, le dijeron que para eso existía el libro de firmas, el libro de quejas, perdón, y que el descargo tenía que ser ahí porque en las redes no servía para nada. Bueno, y me quedé pensando, ¿no?, en la situación de qué es llevarle a un hijo a la guardia porque es una emergencia, ¿sí? Por cualquier cosita no le vas a llevar. Y estar en esa situación de extrema vulnerabilidad, no solo para el niño, también para sus cuidadores, y qué es lo lógico y que uno busca, que le mediquen e irte a tu casa. Pero a partir de ahí la gente empezó a cuestionarle por qué no se había quedado, por qué no firmó el libro de quejas, por qué no hizo una denuncia, por qué no sacó fotos, por qué no hizo un video, y decían que esta actitud que tenía ella era una actitud mala, usaron la palabra puterío, ¿no?, que era como para generar un malestar. Entonces me quedé pensando en esta situación particular, no sé quién es la persona, pero como les decía, sé que suceden cosas así porque fui en algún momento, porque observé y porque pasé por situaciones que dije, no, mejor me callo, entonces me dan el medicamento y me voy a casa, que es digamos, el bien mayor ahí que se prioriza, por supuesto, que es el niño, ¿no? Entonces, esto tenía que ver con cosas que venía pensando, ¿no? Y era la cuestión de la voz. Y quería proponerles hoy, a partir de esto que les comento, y por ello una pregunta puntual para cada una de las chicas, la cuestión de la voz, porque como separé aquí un librito, separé varios, después guardé y dije, no voy a hacer así como una clase, sino que voy a compartir una experiencia. Que adoro y amo con todo mi corazón, que es Las griegas, de Mariana Guerrilla Hueso, que comienza hablando, bueno, habla justamente del papel de las mujeres en la filosofía, pero comienza diciendo esto. La segunda carilla. La historia de las mujeres es en cierto modo la historia de un combate por la palabra. Entonces, acá Mariana explica que no es que las mujeres, apenas las mujeres estaban prohibidas en la Grecia antigua o en el mundo antiguo de hablar. Estaba prohibido que se les escuche. Así que no es que las mujeres por ahí no hablaban o no escribían. Había una prohibición social y política de que no se podía prestar atención. Entonces pensaba en el caso de esta mujer, ¿no? No sé si es el medio correcto, quizás tendría que haber seguido la vía, ¿no es cierto?, institucional, no sé si judicial, no sé si es para tanto, pero cómo inmediatamente cuando la mujer, esta mujer en particular, ¿no?, y tantas, pone su voz, hay un montón de condicionantes. Podés hablar, pero no podés gritar. Podés hablar siempre y cuando elijas las palabras y seas muy correcta. Podés hablar, pero en tal ámbito. O sea, acá si hablas y te quejas de algo, de una situación que viviste, estás haciendo putería. Entonces pensaba, ¿no?, lo injusto y cómo, bueno, tantos que nos anteceden ya la tenían re clara en esto, como el sacarle la palabra al oprimido, ¿no? El querido Paulo Freire lo trabaja muy bien, esta cuestión del poder de la palabra, del diálogo, y escuchar al oprimido. Entonces pensaba, la mujer
en tantos sentidos hoy, por ejemplo, esta mujer que supongo que encaja dentro de la violencia, no sé, institucional, porque obstétrica no es, pero violencia institucional, esta mujer, ¿no? Fue inmediatamente, en vez de ser apoyada o encaminada, ¿no? Fue corregida. Entonces pensaba en esto, ¿no? Y también, por supuesto, el libro de queridísimo Antonio, y pensaba en cuando las mujeres tenemos que quejarnos, ¿no? Quejate, pero siempre linda, siempre educada, no hagas gestos, fíjate dónde, conservá siempre, siempre señora. La violencia es legítima siempre y cuando, ¿sí? Cumpla ciertos requisitos, y bueno, para las mujeres parece que está un poco más vetado. Y me encontré que es algo que me resuena y que, bueno, ya lo había señalado en mi cuenta también. La parte 1 de Viento es, dice Antonio, sobre las mujeres se ha escrito, teorizado, interpretado y reinterpretado, y ahí yo pondría un pero. Han sido ellas, y solo ellas, las que han emprendido la búsqueda de su liberación. Entonces, cuando Antonio vino a mi ciudad también hubo una presentación del libro, y una de las mujeres del público decía, bueno, él planteaba si los hombres también podían ser feministas. Yo decía sí, porque bueno, si es buscar la igualdad, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Es liberar los espacios para que las mujeres, desde sus distintas situaciones, madre, empleada, política, trabajadora del hogar, trabajadora de la noche, cualquier lugar donde estemos, podamos expresarnos. A partir de ahí quería preguntarle, ahí tengo anotado, chicos, porque me olvido las cosas del Anaí. Anaí quería preguntarle qué le parece ella desde su trabajo, no sé si hace consultorio, ¿es así o no? Sí, ¿Clínica? Sí, Y me gustaría que me cuentes cómo es el tema, ¿no? de la voz, del animarse, el poder expresar. Así uno sea injusto, ¿no? Porque también a veces a través de la palabra nos damos cuenta que somos injustos, pero de por sí callar a alguien ya es una injusticia. Entonces te quería preguntar cómo es la cuestión de la salud mental de las mujeres, si hay más mujeres, también me llamó la atención, si hay más mujeres, preguntarte si hay más mujeres que van a terapia que varones. ¿Cómo es el tema de la voz de las mujeres a partir de tu ciencia? Mira, yo soy abogada. Creo que la pregunta capaz la dirigías a la psicóloga. Le tengo cruzada. Claro. Sí, es la psicóloga. Bueno, ya va tu pregunta. Tengo una pregunta grosa. No sé si querés que contestar Cecilia en todo caso. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante nada, bueno, yo no voy a contestar explícitamente tu pregunta porque no me dedico a consultorio, ¿sí? Yo soy psicóloga en un servicio de orientación en el secundario y trabajo en un SIC, pero no en la clínica. Entonces, pero sí, me resonó mucho lo que vos decías. En relación, me vino a la mente enseguida la frase, hermana, yo sí te creo, ¿no? Y bueno, y lo primero que pensé es en esto del abuso sexual infantil y el abuso en las infancias, en las mujeres, ¿no? Después de cuánto tiempo, ¿no? Recién cuando aparece el síntoma podemos escuchar la voz de la mujer. Pero mientras tanto, y durante muchos años, esa palabra, esa verdad fue acallada. Tan acallada que ni siquiera la posibilidad de poder hablarla, porque ni siquiera se podía decir, ese niño no podía tener las palabras reales para poder decirla, ¿no? Y como recién el síntoma después viene a decir algo, ¿no? De esas palabras reprimidas y de ese dolor y de ese daño. En lo primero que pensé cuando te escuchaba, ¿no? Y bueno, y sí, en esta lucha estamos, ¿no? En poner palabras y validar las palabras de la víctima, validar las palabras del que ha sido dañado. Bueno, gracias. Y me quedé pensando también, ahora sí, para Anaí, y le quería preguntar cómo ve ella el tema de la revictimización, porque también Antonio lo trabaja en su libro, ¿no? Cuando pareciera que no es suficiente vivir una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no?
recorrer tantos lugares y a través de la palabra volver a ser víctima, ¿no? Tener que contar y recontar en tantos lugares. ¿Cómo ves esa cuestión? Mira, eso creo que ya inclusive lo estamos trabajando desde muchos aspectos. Creo que es necesaria la reforma judicial y creo que hace rato nosotros, los abogados que trabajamos en perspectiva, hemos levantado una bandera particular con ese tema. Es realmente hostil que las instituciones pidan que una mujer siendo víctima de violencia una y otra vez tenga que hablar sobre los hechos vividos, que inclusive ya están plasmados muchos de ellos en una denuncia. Es altamente innecesario. Las audiencias dentro de los juzgados también son bastante hostiles y la verdad que son bastante perjudiciales para la víctima. Es un lugar donde la verdad que a mí, desde mi tarea de acompañar y las veces que me ha tocado formular, porque sabemos que por protocolo no necesariamente tiene que existir la denuncia para que la mujer pueda ser protegida por la justicia, validar eso dentro de todos los espacios con los que uno trabaja al momento de iniciar la ruta crítica, y creo que esta parte de la revictimización tiene que mucho ver la ruta crítica en los casos de violencia, pero la verdad que es algo con lo que nos enfrentamos constantemente y tenés que ver también el librito que tiene cada juzgado, ¿no? Porque un juzgado sí te la valida, si vos le llevás ya el informe inclusive del equipo interdisciplinario que te lo haga alguna institución habilitada, no necesariamente la tenés que volver a hacer pasar por esa situación, pero la realidad es que se sigue vivenciando y creo que seguimos en la lucha respecto de lo que es este punto para la reforma judicial, que creo que es altamente necesaria, porque es una realidad. Es lamentable, pero se sigue viviendo esto. De todas formas, yo siempre creo que la voz y el hecho de la denuncia es ponerle un límite de cierta manera a la violencia, es muy necesario. Pero bueno, realmente cuando uno inicia el proceso con una persona víctima de violencia, sabemos que tenemos millones de cosas con las cuales nos vamos a enfrentar y a atravesar. Yo quería aportar, Jessica, porque también me he puesto a pensar esto que vos venís a plantear, y vieron que yo siempre trato de reflexionar en relación a la posición del hombre heterosis en todas esas situaciones, ¿no? Entonces es como que, si bien no puedo tener un juicio de valor muy claro al respecto, se me hace como que, en principio, si un hombre plantea una situación similar, tiene una voz de autoridad que quizás no se ponga en duda o no se ponga en crisis, y mucho menos se ataque la situación que de alguna forma denuncia, aun cuando sea en las redes sociales, salvo que sean temas realmente polémicos como decirte política o fútbol o qué sé yo, o algo por el estilo. Pero si yo vengo a plantear que tuve un problema, no sé, por decir, en una empresa que no me quiso o me cobró de más o lo que sea, es probable que no me tilden a mí de esto, ¿no? De generar puteríos, digamos, como decir, como algo innecesario lo que estás haciendo. Se me hace que la voz de la mujer siempre tiene que tener ahí como un plus de refuerzo, como un poco más, siempre se le pide un poco más, ¿no? Como tener pruebas, claro, ¿no? Siempre. Claro, ahí está. Siempre. Bueno, eso justamente hace que muchas veces, me incluyo, nos callemos. Sí. Claro, sí. Y pensaba yo también, a partir de esta situación que vivió la mujer en el hospital, ¿no? Cómo pensaba yo, cómo el área de pediatría tenía que ser algo mucho más rápido, considerando que cuando te vas a mí me tocó, ¿no? Así que lo hablo en primera persona, de llevar a un hijo enfermo y llevarle al otro que esté dando vueltas, que se quiere ir, o si no, dejarle en la casa, ¿no? Dejar a veces con un vecino, a veces con un familiar que te puede cuidar desde 1 hora o 2 horas, ¿no? Irte y estar 10 horas, que los niños quieren comer, quieren tomar agua, no podés salir. Entonces pensaba, ¿no? Cómo la violencia hacia la mujer siempre de alguna
forma u otra va a impactar en sus hijos. Y también pensaba, ¿no? Cómo la voz, en el caso de la mujer, o hay una prohibición o hay una exigencia, ¿no? Y como esto que tantas veces vemos por ahí, ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no hablaste? Claro. Como que el descreimiento, porque ¿por qué no dijiste cuando pasó? ¿Por qué en ese momento no dijiste que no? Pensaba esto, ¿no? De cuánto nos queda en ese lado cotidiano, más allá de nuestro lugar profesional, donde cada uno ejerce y las obvias reformas que necesitamos, ¿no? Esa cotidianidad y esa microviolencia, ¿no? Antonio trabaja en sus libros el micromachismo, algo tan sutil y sin embargo tan simbólico, ¿no? Que sostiene otras prácticas mucho más graves o mucho más amenazantes, diré mejor. Sí, está bueno el tema. Yo, aparte, me pongo en esta situación puntual de esta señora que vive una situación así en una pediatría, todo lo simbólico que hay por detrás, ¿no? Porque es una mujer, es una mamá, hay muchas mamás que están solas, que solamente se le exige a las mamás las tareas de cuidado, las tareas de hacerse cargo de los hijos, de solucionarlo, de organizar, la carga mental que conlleva todo eso, si hay que organizarlo, ¿no? Es una cuestión muy marcada por la cuestión de patriarcal, digamos. Realmente. Bueno, no sé, ¿quieren que continuemos con...? Dale. No sé si querías agregar algo más, Jessica. Cecilia iba a decir algo. Ah, Esto, ¿no? Que si querías continuaba yo, porque a mí me sigo pensando en función de esto que vos decías, y bueno, qué era lo que me pasó a mí, o contar mi experiencia, ¿no? dale. Y durante todo el tiempo de mi formación, esto, ¿no? Estos cuestionamientos, estas situaciones de pensar la violencia de género solo desde el lugar de la víctima, y como sentir que no se avanzaba, ¿no? O lo que podemos avanzar es tan mínimo, es tan poquito, y como que me generó a mí mucha impotencia, ¿no? Entonces es a partir de ahí que en el 2019 tengo contacto en Río Gallegos, con una capacitación del Grupo Buenos Aires, que es una mutual, ¿sí? Una empresa de ayuda mutua. Y para trabajar, la mutual lo que hace es trabaja en pos de buenas masculinidades. ¿Qué es esto? Es trabajar desde el otro lado. A mí me resonó mucho, me pegó mucho el tema, y me invitó a transitar ese camino. Y es el camino que hoy he elegido para trabajar, ¿no? En el tema de violencia de género. El trabajar desde las buenas masculinidades. Porque pienso que trabajar solo desde la atención a la víctima y ese camino de lucha y empoderamiento de las mujeres nos es poco, como que a mí particularmente me angustió mucho, o me llevó a un lugar como sin herramientas, ¿no? Entonces me pareció, cuando conocí estas experiencias de trabajo, que el poder trabajar con los hombres, con los varones, tal vez nos allana el camino, y creo, ¿no?, que es así. Y por lo menos la lucha se hace un poquito más fácil. O tal vez se hará para nuestras generaciones que siguen. Entonces, bueno, lo que les quería contar era esto, ¿no? Tal vez mi experiencia desde que pertenezco a la Mutual Grupo Buenos Aires, ¿sí? Que se creó en 1998. Si quieren les hago como una historia, ¿les parece? Sí, sí. Sí. Bueno, la Mutual es una empresa social, ¿sí? En donde se agrupan voluntarios, todos pagamos una cuota mínima. El objetivo de la Mutual no es recaudar fondos, sino tener muchos socios, ¿sí? Es una empresa social de ayuda recíproca, esa es su misión, ¿no? Y que busca desarrollar estrategias transdisciplinarias y en red para la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género mediante la asistencia, investigación y capacitación. Esas tres áreas trabaja la Mutual. Yo cuando conocí el proyecto de la Mutual, por eso es que me enganché, ¿no?, por
por todo esto, ¿no? Uno tiene la posibilidad, perteneciendo a lo mutual, de capacitarse continuamente y a su vez, si decide trabajar y demás, tener toda una red de apoyo profesional que supervisa el trabajo, que asesora, que compartimos, ¿no? Es como que uno no se siente sola también en esto. Y más estando en el sur, ¿no? Que parece ser que estamos como muy lejos de todo. Entonces, este apoyo teórico y apoyo profesional para mí es muy importante y siempre invito a todos mis colegas y demás profesionales que quieran para participar del trabajo por buenas masculinidades, ¿no? La visión de la mutual es impulsar la construcción de una sociedad libre de violencias por razones de género que esté comprometida con el desarrollo social y la cultura por la paz. Dentro de la mutual hay muchas áreas de trabajo, ¿no? Una es la área de investigación, como dije, capacitación otra área que es la primera, que es la asistencia a mujeres, y después está la asistencia específica a varones, asistencia a abusadores sexuales, y después está la Red Argentina por Buenas Masculinidades, que es la que yo específicamente pertenezco, ¿no? A esa área. La red fue creada en el 2018, nosotros tenemos contacto en el 2019 con la red en Río Gallegos, y bueno, el objetivo es que tener un mínimo 1 o 2 o más representantes por provincia, y estos representantes de las provincias pueden trabajar en su provincia pudiendo conseguir más asociados a la mutual y haciendo todo el trabajo, ¿sí? En principio de prevención y promoción de las buenas masculinidades. Y después la posibilidad de, bueno, formarse como profesional para poder llegar a ser los grupos diacientes. Los grupos diacientes son los grupos de reeducación de varones, ¿no? Varones que han ejercido violencia. Nosotros desde la mutual no se habla o no se trabaja el concepto de la violencia del hombre como el hombre violento, sino el hombre que ejerce violencia, un hombre que ejerce violencia. Nos podríamos preguntar, ¿los varones pueden cambiar su conducta violenta? Algunas posturas dicen que no, ¿no? Sabemos del recorrido teórico de que habla de que el violento es un enfermo, ¿no? Es un enfermo mental, es patológico. La idea desde la mutual es que nos corremos, estamos en otra postura teórica que tiene que ver con no ver a la violencia masculina como una enfermedad, ¿sí? No se la trabaja como una enfermedad mental. La violencia es un fenómeno multicausal por la cual es necesario desarrollar lo que se llama el pensamiento complejo para poder entenderla. El pensamiento complejo tiene varias dimensiones, que es comprender el surgimiento de una conducta violenta en lo cotidiano. Por ejemplo, en principio la propia persona que ejerce violencia, entender sus pensamientos distorsionados, los sentimientos reprimidos, las conductas no controladas, el vínculo asimétrico, donde se posiciona el hombre, ¿no?, en ser superior en relación a la mujer, su historia de vida y su composición familiar, que en muchos casos reproduce la violencia vivida en su infancia, la influencia barrial y comunitaria, en donde se formó, o el hombre se formó, ¿no?, a través de patrones de conducta en su desarrollo humano, y después, por último, la centralidad de vida, que es esa estructura sociocultural en la cual emerge, ¿no?, a través, con mandatos e ideologías machistas, ahí hablamos de los micromachismos, adherida a esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, ese varón, nos podemos preguntar, ¿es así toda la vida? ¿Ese varón que ejerció violencia será así siempre? ¿O podemos cambiar? Algunas corrientes dicen que no, ¿no? Que es un violento y será. Entonces, desde la mutual se trabaja desde otra perspectiva, ¿no? Digamos, y no correr o quedarse desde ese lugar llevaría a una postura rígida, ¿no? Y pensar de que el hombre, digamos, no podría ni observar su propia conducta, ni llegar a transformarla. Que
visto el hombre desde ese lugar, también tiene que ver con una forma de ser funcional al patriarcado, ¿no? Porque en algún punto al patriarcado le conviene que los hombres no se vean a sí mismos y no se transformen, ¿no? Para sostener ese sistema, ¿no? Entonces, también la lucha no es fácil, ¿no? La deconstrucción de los hombres y la posibilidad de mirarse a sí mismos, ¿no? Y poder ver cómo ellos mismos son, y somos todos, ¿no? Hijos de este patriarcado, repitiendo esos modelos, ¿no? Bueno, hace a esta situación. La posibilidad de verlo y cambiarlo y transformarlo, también al hombre lo hace un hombre activo, ¿no? Desde el grupo de la Mutual se habla de, en los grupos de reeducación de varones, se los llama asientes, no son pacientes, ¿no? Porque hablar de pacientes hablaríamos desde la patología, por eso hablamos de asientes, son hombres que hacen, que tratan de transformarse, ¿no? Y transformar su conducta violenta para poder vivir en una sociedad en paz, ¿no? Bueno, esta posibilidad de encarar la problemática desde la otra visión, particularmente a mí me ayudó individualmente, y por otro lado creo que podemos seguir avanzando, ¿no? En este ataque a la violencia de género, ¿no? En esta lucha, en esta guerra que a veces parece que es una guerra, ¿no? Yo digo, en donde las defensas que tenemos las mujeres no alcanzan, ¿no? Como que la palabra no alcanza, no nos creen. Entonces, bueno, también hay que hablar y hay que tratar de deconstruir al varón para que deje de ejercer violencia, ¿no? Y para que pueda entender que todas esas estructuras, esos mandatos, como lo marcan para ser violento. Y en la posibilidad que podamos criar hijos varones no violentos con otros patrones, podríamos ir avanzando, ¿no? La Mutual trabaja con grupos de asientes de 3 niveles, que es el primer nivel, los hombres van al servicio de reeducación, derivados por justicia, ¿no? Generalmente, muy pocos son los hombres que van voluntariamente, se hace toda una entrevista de admisión, los requisitos es que sean mayores de 18 años, que no sean personas adictas, ni digamos al consumo de alcohol y estupefacientes, y que bueno, y se comprometen al trabajo. El mínimamente dura 1 año, y después pueden ir al nivel 2, que es la segunda etapa, que es otro año. Y después también está el grupo antipatriarcal, que ese grupo asisten hombres que voluntariamente deciden, ¿sí?, seguir en ese grupo de contención para seguir fortaleciendo, ¿no?, su inserción social, y también muchas veces son los promotores, ¿no?, de talleres de promoción en la comunidad o en grupos de otros varones. Bueno, a grandes rasgos, creo que conté todo últimamente. Una de las posibilidades que nos da la Mutual y la Red por Buenas Masculinidades es esto de trabajar en las provincias, ¿no?, en cada lugar donde residimos, y en Santa Cruz, Antonio y yo somos representantes de la Red, y estamos en el nivel de prevención, digamos. Nosotros no tenemos grupos de asistencia a varones, pero lo que estamos haciendo es en la etapa esta de prevención y promoción de buenas masculinidades. Últimamente, el viernes y sábado pasado, hicimos un taller en Puerto Santa Cruz, en la localidad de Puerto Santa Cruz, en donde lo hicimos en conjunto con Antonio y una compañera mía, una profe, que también trabajamos buenas masculinidades en el colegio a través de la ESI, ¿sí?, Educación Sexual Integral. Y bueno, hicimos un taller de sensibilización y promoción de buenas masculinidades destinado a policía, bomberos y ejército. Fueron hombres que fueron estimulados, podemos decir, desde sus jerarquías a realizar el taller. Y bueno, tuvimos muy buena repercusión desde ellos, muy buena participación,
y eso nos alentó a poder seguir, ¿no?, en este camino y en la provincia, y poder seguir avanzando. Con el mismo taller en otras localidades o con otros grupos etarios, y también ir pensando en otros niveles de talleres, hasta que logremos tener, ¿no?, profesionales que se preparen en esto para poder hacer grupos de asistencia. Sí, un poco para sumar ahí a lo que contó Cecilia, la experiencia del viernes, del fin de semana pasado. Ustedes por ahí, como están en la temática y conocen algunos detalles, tuvimos como una primera jornada de un silencio bastante a la defensiva, digamos. Un silencio como observador, como de no opinar mucho, ¿no? Y estuvo muy bueno porque la jornada siguiente comenzó a despertar, digamos, el querer decir, el querer generar anécdotas propias, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esto que es lo primero que salta, ¿no? La poca sensibilidad intergéneros que tenemos entre varones, o la nula prácticamente, o todas estas cuestiones que ustedes escucharán, que los hombres no lloran, o o que los varones juegan a la pelea, los ritos de inicio, ya sea en lo sexual, en lo deportivo, en grupos, en otro tipo de grupos, y ahí comenzó a surgir un montón de cuestiones de varones que se habían mantenido primero medio retraídos, ¿no? Sí, hasta medio con juzgamientos sobre lo que a dónde lo habían mandado, digamos, básicamente. Así que tuvimos una linda experiencia con eso. Esto de dar la palabra, ¿no?, me sigue resonando, que hablaba la compañera, ¿no?, que al fin de cuentas también muchas palabras son acalladas, como así la palabra de la mujer es puesta en duda y demás. También al hombre es esta sociedad patriarcal como le permite hablar de lo que la sociedad quiere también, ¿no? Hay de ciertas cosas que el hombre no puede hablar, ¿no?, y que no debe, y vienen todos, ¿no?, los motes, si el hombre habla de sus sentimientos, que si los hombres pudieran hablar más y mejor de lo que les pasa, sabemos que las conductas violentas se acallarían un poco, ¿no? Todos esos espacios, ¿no?, que la sociedad patriarcal anula al hombre, cómo nos va marcando a todos para que sea así, ¿no? Para que la violencia aparezca donde tenga que aparecer y donde el poder, ¿no?, y la desigualdad aparezca para seguir el dominio que hay que tener. No sé si Anaí o Jessica tienen alguna pregunta o alguna reflexión sobre esto, sobre lo que contó Cecilia. Sí, yo voy a sumar algo. El año pasado estuve dando como una clase, taller acerca de violencia de género, ¿no? Pues teníamos que hacer en un profesorado, ¿sí? Muchos varones, y bueno, estaban obligados a ir. Entonces estaban, y bueno, cuando comenzó, tenía una diapositiva, iba contando yo, otro colega también, iba sumando, algunos videos se pasaron, y al principio era esta desconfianza, esa mirada, esperando que se diga cualquier cosa para poner en tela de juicio. Y bueno, yo te había contado incluso esto, Antonio, de que, bueno, me cuestionaron eso, de que la violencia no tiene género. Claro. Es como el juego de palabras como para alterar un sentido, un significado, una perspectiva, una ley. Y al final de ese taller, como gradualmente, ¿no? Primero, algunas cuestiones fueron contando las mujeres, pero por último los varones se ve que estaban ahí sofocados, y cuando habló uno, habló el resto. Los varones contando su experiencia, ¿no? De por ejemplo, que contaban de que de chicos nadie les escuchaba, nadie les daba cariño, entonces como esa crianza de guardarse todo. Sí, un alumno contó que cuando era chico había un hombre mayor que le molestaba, que le acosaba, ¿no? Claro. Y que temía hablarle a los padres, y que siempre pasaba por enfrente de la casa, y como que, bueno, que no sabía cómo decirle a los padres que no quería pasar por ahí, que quería pasar por otro lado. Bueno,
Entonces pensaba en esto, ¿no? De que hay toda una generación o varias generaciones, pero hay todo un género esperando para tener su voz. Claro. Parece que, hilando esto con esto que les comentaba al principio, ¿no? Parece que el hombre tiene voz, pero el hombre tiene voz para hablar de fútbol, de política, pero a partir del momento que, por ejemplo, un hombre quiere hablar de crianza, ¿no? Es totalmente anulado, ¿no? La que sabe si el bebé le duele la panza es la mamá. La que sabe, qué sé yo, cualquier cosa relacionada, ¿no? A los hijos, a las tareas escolares, lo que fuera, es la mamá, ¿no? Porque el don de madre, ¿no? El angelito que nos Sí. dan antes de que venga el hijo, y bueno, porque responsabilidad y esfuerzo y sacrificio parece que no hay, es el angelito. Entonces pensaba en esto, ¿no? Cómo hay tantos hombres esperando ese momento, esa voz, y no solo esa voz que denuncia, sino que esa voz de desahogo, esa voz que quizás no es una voz que grita, sino que es una voz que susurra, es una voz en la poesía, ¿no? En la literatura, cuánto escape hay, ¿no? Hablemos de la posibilidad de canalizar nuestras frustraciones, nuestros miedos, también nuestros deseos, ¿no? Desde la psicología. Entonces, mientras ustedes contaban esta experiencia de trabajo, me resonaba esto, ¿no? De que hay como que una necesidad, una presión, y que en cualquier momento que se da la posibilidad surge, ¿no? Como que no pensemos de que particularmente un género, particularmente otro, sino pensar, ¿no? El patriarcado como todo un sistema, ¿no? Donde no es que solo lo padecen las mujeres o solo lo padecen los hombres, también las disidencias, también los niños, también las personas con discapacidad, es mucho más amplio. Entonces, pensaba en estas cuestiones. Buenísimo. Bien. No sé si querés hilar, Anaí, con tu laburo, porque justo pasamos por la ESI también, que esto tan importante que para que se enganche en este tema de las nuevas masculinidades, la ESI, y vos tenías justamente una propuesta de contarnos hoy un trabajo que se viene haciendo en relación a la ESI, ¿no? Sí, para agregar, básicamente porque yo también hago masculinidades en la provincia de Jujuy y actualmente trabajo en lo que es contexto de encierro, es decir, todo, mayormente trabajo con masculinos que han ejercido violencia y que tienen una condena o que están en un proceso judicial. La importancia de estos dispositivos, ¿no? Como el que hablaba recién la expositora respecto de las buenas masculinidades, el hecho de reconocer no tan solo hombres, y nos sucede a las mujeres, y más en un contexto de una provincia del norte, que lo vivencio diariamente, sobre la mirada patriarcal, que fuimos educados ambos en esta sociedad. Y muchas, las mujeres también tenemos muchos rasgos patriarcales inmersos en nuestra educación y que se desarrollan en la sociedad. Por ejemplo, comentarios sobre otra mujer, eso es muy común también verlo dentro de nosotras. Y yo creo que a las masculinidades también se les pide mucho cuando reprimimos mucho en el transcurso de su educación y de su formación. Como decía la compañera respecto de las voces, ¿no? El hecho de que sí, están habilitados, pero ¿para hablar de qué? Y emocionalmente a ellos les cuesta ponerle nombre a muchas cosas, inclusive en las parejas. Se ve mucho el desarrollo de que ellos no hablan y nosotras hablamos muchísimo, y por ahí el hecho de educar nuevamente desde las emociones me parece un gran desafío para las masculinidades nuevas y para transformar estas que yo también creo en la transformación de estas masculinidades que fueron educadas en una sociedad altamente patriarcal. Paréntesis de ese tema, mi tema de hoy, que lo que quería compartir es uno de las tantas cosas que hicimos como instituto y desde el derecho. Yo creo en fortalecer esta temática en la interdisciplina, y particularmente en este año me tocó tener un rol dentro de lo que es la Universidad de Jujuy. Me invitaron a varias mesas que se trabajaba el tema de perspectiva de género y ESI, básicamente fue
en la Facultad de Humanidades, entonces me tocó hacer un trabajo con antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos y disciplinas que complementan mucho el trabajo de la perspectiva. Actualmente a mí me toca desarrollar la presidencia del Instituto de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia de Jujuy en el Colegio de Abogados, y de ahí atravesamos muchos proyectos, como uno de los grandes que se pudo replicar en la provincia de Jujuy es el proyecto Acompañantes, que vos, Antonio, lo conoces, que lo hace Diego Claro. en Buenos Aires. Bueno, nosotros pusimos al Colegio de Abogados, después de varios tiempos de trabajo, como un lugar que también pueda asistir y acompañar a la víctima de violencia. Al margen de esta situación, voy a hablar del trabajo que se hizo respecto de la ESI. En el año 2022 a mí me tocó trabajar en un dispositivo de asistencia a la víctima de violencia de género en lo que es el SUSCES. Para explicarles y ponerlo más o menos en contexto, SUSCES es la puna de Jujuy, ya cerca del paso de Jama y Atacama, es decir, Chile. Es la puna que sería la puna norte, donde no está tan desarrollada, de hecho el acceso al lugar es bastante complicado, y tenés colectivos tan solo 2 veces a la semana. El acceso es bastante difícil, el clima es muy árido, tenés temperaturas de 20 grados bajo cero, tanto en verano como en invierno, y vos te despertás, no tenés agua hasta después del mediodía, que se comienza a descongelar todo. Nosotros transcurrimos en la provincia de Jujuy lo que fue la emergencia de género, y la emergencia de género proporcionaba el hecho de que se comienza a trabajar ESI en los lugares rurales desde el Ministerio de Educación, y a su vez el hecho de instalar dispositivos de asistencia a la violencia en estos lugares donde eran de difícil acceso. Claramente, cuando nosotros nos acercamos en el año 2022, era difícil, si hablamos desde la masculinidad y lo difícil que es que ellos puedan ponerle nombre a muchos actos, imagínense en una sociedad patriarcal, árida y con costumbres muy fuertes, étnicas y a su vez religiosas. Es muy difícil que una persona pueda hablarte de alguna situación de violencia porque la tiene usualmente naturalizada. En ese momento nosotras éramos un equipo interdisciplinario, era una psicóloga, una trabajadora social y era la abogada yo, y no teníamos casos de violencia, no había denuncia, no había algo que reflejara ese trabajo en ese momento. Lo que comenzamos a trabajar es la promoción, es decir, comenzar a capacitar y educar en lo que es perspectiva de género, en lo que es la violencia, cuándo se puede hacer una denuncia de tal manera y demás. Trabajando con las instituciones alrededor, pudimos acceder a los números que tenía el hospital en ese momento de abortos, de enfermedades de transmisión sexual, y llegamos a la escuela. En el año 2022, en la provincia de Jujuy, se instaló lo que es la escuela de minas, pero en los lugares rurales. Para explicarles, Susques, hay una mina muy grande de Exar, cercana al predio donde está el pueblo. La mayoría de las personas y las comunidades aborígenes que viven en el lugar se desarrollan sus actividades laborales en esta práctica, es decir, van a trabajar a la mina. El tema es que se hizo un convenio en ese momento en la provincia que tan solo podían acceder a ese lugar gente de la zona. Inclusive no tan solo los jujeños de toda la provincia, sino tienen que ser específicamente de la zona de la Puna. Yo creo que también es para poder tener una facilidad al momento de trabajar, porque el clima es muy árido, muy áspero, inclusive la altura es muy fuerte inclusive para nosotros ambientarnos en ese lugar. Se abrió la escuela de minas, donde recibió una matrícula importante en ese momento. No tan solo iba la gente de Susques, sino también iba la gente de Quiaca, que es otra parte de la Puna, que creo que es la ciudad más conocida para la gente, porque es el cruce de frontera con Bolivia.
habrá recibido en ese momento 150 personas, adolescentes, para comenzar la cursada, y en la cursada se comenzó a incorporar lo que fue ESI en la primera camada de chicos que ingresaban. La facilidad de poder hablar de la perspectiva y de tener que exhortarnos constantemente de cómo trabajamos la temática, porque para el docente es difícil llevarla al aula, y para que haya esta participación era bastante difícil también. En la escuela, en ese lugar, se hace como albergue, es decir, por una razón de distancia y el difícil acceso que tienen, el transporte público, lo que hace es albergar a los chicos 15 días, y de ahí el fin de semana, después de 15 días, se iban a sus casas y después volvían nuevamente. Así funcionan particularmente las escuelas en La Puna, por una cuestión del clima también. Y los chicos lo que hablaban en ese momento era que tenían conocimientos básicos acerca de lo que eran las relaciones sexuales. Básicamente tenían muy presente lo que era el preservativo como método anticonceptivo, pero después de la ITS no hablaban mucho. A lo cual era un desafío, porque la sexualidad integral abarca muchos más espacios que eso. Cuando comenzamos a debatir el tema y ver cómo ellos vivían su sexualidad, claramente era bastante vergonzoso para hablarlo, para manifestar y demás. A lo cual nosotras comenzamos a trabajar qué significaba o qué representaban para ellos la sexualidad, aparte de lo que era el acto sexual y adjuntado a la biología que ellos habían estudiado como patrones en otro momento. Ellos lo que referían era que muchas veces la sexualidad estaba acompañada a lo que había sido una violación. Y ahí comenzamos a percibir situaciones y casos de abuso en algún momento, no tan solo de la vida de ellos, sino de que en algún momento han hablado con algún compañerito en la escuela, o que vieron que el novio de una de las compañeras de la escuela la había sometido a tener relaciones sexuales. Entonces, ahí ellos comenzaron a abrir el abanico de no quedarse tan solo en lo que es biológico, sino hablar también de lo que es un derecho humano, por ejemplo. Planteaban el hecho de hablar de la sexualidad no tan solo desde la parte placentera, sino las consecuencias que puede ser acarrear la no responsabilidad en el cuidado de la sexualidad. Desde ahí se hizo una muy buena interpretación, pero lo que nosotros rescatamos es que ellos se sintieron cómodos hablando de la sexualidad y barajando todos estos ítems, ¿no? También el tema de cuál es la violencia de género, si es violencia de género, la violencia sexual, las dimensiones sexuales que tienen para desarrollar, y si era un derecho humano el hecho, el tener información clara y cierta respecto de la sexualidad, que no acababa en lo que era tan solo la orientación biológica. Ellos decían que muchas veces en las escuelas, cuando se tenían que hablar de sexo, invitaban a un médico como para que los ayude, o a un enfermero que los acompañe para saber los métodos anticonceptivos que dan el Estado. Pero poco hablaban de la representación sexual en la adolescencia. Entonces, creo que era algo que a nosotros nos disparaba como para que comencemos a hablar con esto, ¿no? Con perspectiva de género. Yo creo que siempre los abogados sabemos que tenemos un recorrido que seguramente no es acabado, y cada vez que vamos transitando lo que es la evolución normativa en perspectiva de género, sabemos que nos faltan muchas más herramientas, pero creo que tenemos algunas que son sólidas y las podemos adecuar y las podemos transmitir. En este caso, en lo positivo que se vio en la matrícula de estos chicos es que al tener la modalidad de albergue, ellos no tenían que ir a una consulta al hospital con sus familiares, porque muchos de ellos decían que no pueden hablar con sus familiares sobre el tema porque no le dan información, los retan, inclusive cuando les preguntan sobre lo que es lo que son las relaciones sexuales, y muchas veces ellos ven a sus padres que como ahora ellos se están formando y pueden tener un trabajo,
también los padres comenzaron a iniciar su tránsito escolar, es decir, un par de chicos, un 30% decía que sus padres recién están empezando a la escuela conjuntamente con ellos y que estaban en primaria cuando ellos ya estaban en secundaria. Entonces, creo que en estos lugares es muy importante aplicar la perspectiva de género y acompañarlos. Un buen número que dio dentro del norte a los manuales que se salieron en el año 2023, después de varios años de investigación, es que habían bajado los embarazos adolescentes, que es uno de los principales objetivos que tiene ESI, el hecho de regular y bajar el número de tasas de embarazo adolescentes, no tan solo desde tener una mamá adolescente, sino todo lo que viene en conjunto a lo que es la escala social y económica, es decir, de mirarse esa adolescente sin poder después tener las mismas herramientas para iniciar terminar su formación académica. Muchas de ellas no terminan el secundario y se limitan muchísimo a lo que es el inserción laboral más adelante en sus vidas, el hecho de cogestar y el hecho de tener a alguien ausente que no las acompaña, al poder decidir de tener un embarazo a tan corta edad y a criar a un niño a tan corta edad, y también el hecho de poder no ser estigmatizada por ser una madre soltera y adolescente en lugares tan chicos, en sociedades tan pequeñas, y poder atravesar esa cuestión social también. En otro momento también se hizo una investigación a principios de año en lo que es la ruralidad dentro de lo que son las yungas, es decir, ya no estábamos en la puna, sino nos fuimos directamente a lo que es la localidad de Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma, que ahí la gente trabaja más que nada desde el ingenio del azúcar, o de los ingenios cítricos, y manifestaban lo mismo, el hecho de en la ruralidad, lo positivo que tuvo, es que ellos se pueden relacionar y que pueden hablar de estos temas sin estar acompañados de los padres, porque un método muy, muy común que tenían, me acuerdo, los dispositivos estos donde vos vas a pedir los anticonceptivos, era tener que estar en una entrevista con tu papá, o que te autorizaba el hecho de poder pedir estos anticonceptivos. Desde que fue la formación ESI y de lo que y todavía hoy estamos transitando, porque sabemos que hay muchos lugares que todavía te exigen este requisito, el adolescente ya puede hablar libremente, y eso es lo que hace que se pueda ir reeducando. Yo veía las tasas que maneja lo que es la Organización Panamericana para la Salud, y hablaba de que el 30% de las muertes de las mujeres es entre los 15 a los 19 años, por inclusive los abortos clandestinos y los abortos mal hechos. Creo que en Argentina celebramos que tenemos una IVE hoy y que esos números han bajado, se han reducido. Acá, al menos en el norte, tenemos índices de que se han reducido en una tasa importante el hecho de la maternidad adolescente, pero que bueno, ¿no? Constantemente apela a que nos sigamos formando, sigamos viendo desde la perspectiva de género, que es tan rica, cómo llevamos y cómo armamos recursos, ¿no? Y lo importante de compartir la interdisciplina. Este trabajo de las yungas lo hizo un antropólogo que se llama Omar Jerez, y lo compartió con nosotros, y nosotros traíamos el trabajo que habíamos hecho en la puna, así que era bastante rico de compartir estos saberes y ver en qué podemos ayudar, ¿no? Otra, creo que en las conclusiones a lo que llegamos es ver respecto de la ESI y lo importante de tener una herramienta como la ESI, ¿no? Sabemos que con muchas dificultades la hemos tratado de instalar, más en el norte, que es bastante la resistencia que inclusive tienen los docentes en aplicarla, pero otra cosa que nosotros vimos que es muy necesaria es la perspectiva de género en las infancias y adolescencias trans. Y creo que es más difícil todavía en las adolescencias que en las infancias. En las infancias, por ahí, el hecho de que un niño aparezca pintado o con un look distinto al que usualmente usan esos niños que están alrededor suyo, tiene un significado, pero cuando se va transformando en la adolescencia, creo que todavía no tenemos conceptos claros
ni cómo poder trabajarlos al momento de que estamos en el aula. Uno de los ciclos que usamos nosotros es Ciclo Celeste, no sé si lo vieron, que es bastante bueno y bastante enriquecedor respecto de trabajar la perspectiva trans dentro de las infancias y las adolescencias. Pero básicamente compartir ese trabajo que se hizo este año, muy rico en la provincia de Jujuy. Qué bueno, Anaí. La verdad que igual tiene como un recorte de un contexto muy particular, pero que es bastante cotidiano en diferentes provincias y con diferentes aditamentos también, ¿no? Con diferentes condimentos. Justo da la casualidad que tanto Jessica como Cecilia trabajan en contextos con adolescentes, y quería preguntarles a ambas, en sus contextos geográficos, qué coincidencias y qué diferencias se encuentran con lo que recién marcaban ahí. Yo particularmente coincido, digamos, comparando los trabajos, esto de lo mismo para todos, o tengo esa experiencia, cómo les cuesta a los varones, ¿no? Poner sus emociones en palabras, pero que cuando habilitamos y podemos, los chicos de hoy pueden hablar, ¿no? A diferencia de otros años. Digo porque yo particularmente ya hace muchos años que estoy trabajando con adolescentes y en colegio secundario, y uno ve ese avance, podemos decir. Sí, lo que, digamos, lo malo es esto, que habíamos visto como hacía unos años como un gran avance, una posibilidad de hablar, y hoy por hoy es como que vemos un retroceso, ¿no? Sobre todo en las violencias, como que hay cosas que siguen y a veces hasta más arraigadas, ¿no? Las violencias entre varones, estos mitos, estas situaciones de discriminación entre ellos, eso está como muy fuerte aún. Como que falta trabajar porque es muy difícil de erradicar. Estos ritos de iniciación, estas situaciones de acoso escolar que le llamamos, que es con el maltrato, ¿no? El seguirse diciendo puto, maricón, bueno, eso es casi todos los días, ¿no? Y esto que decía la compañera, que lo difícil es de que todos los docentes puedan ser militantes de la ESI, ¿no? Y sí, yo creo que en eso es una gran falla del sistema también, que obviamente todo tiene que ver con todo, ¿no? Por algo será. Para mí la ESI tiene que ser obligatoria para los docentes, ¿no? Esto de decir, bueno, yo hoy soy docente, cuando yo estudié no estaba en mi currícula, y bueno, para ingresar a un colegio público debería rendir un examen de ESI, ¿no? Debería rendir yo como docente, saber qué tengo que hacer hoy, ¿no? Y debería ser una consigna obligatoria para poder ejercer la docencia. Pero bueno, entonces queda como en manos nuestras y sobre todo en manos de mujeres docentes la lucha, ¿no? Y parece que estamos otra vez en lo mismo. Las palabras de las mujeres se ponen en duda, lo que ustedes dicen, ustedes se dedican a eso, encima es un grupito dentro del colegio, no son todas, son las feminazis, cuando les conviene, vayan a trabajar ustedes, que de eso saben, y cuando no les conviene que nuestra palabra se escuche, obviamente aparecen todas las agresiones. Y Jessica, de tu parte, ¿cómo ves? De mi parte escuchaba cuando ella contaba, ¿no? De esos contextos rurales donde todavía la cuestión de la religión, la cuestión de lo tradicional, ¿no? Como, o sea, pensaba, ¿no? Como la cultura como algo rico siempre y cuando no se interpongan los derechos. Que cada uno viva, celebre, coma, se vista, pero que cada uno también, ¿no? Pueda acceder a que no sea un privilegio la educación, ¿no? Del que puede ir a una escuela céntrica o a una escuela privada o lo que fuera, ¿no? O que puede ir a la escuela conocida que trabaja en política y, es decir, fue candidata
Y bueno, uno de sus propósitos era en un contexto rural que las mujeres puedan hacerse controles, ¿no? Que se puedan hacer PAP, control de mamas y demás. Y bueno, y controles de rutina en general. Entonces había gestionado, habilitado un médico que llegaba a una casita donde le prestaban, ¿no? Como para hacerlo lo más básico. Bueno, y un bioquímico también que se acercaba, pero tenía la situación de que no iban las mujeres de la zona. Entonces empezaron a salir, a invitar, y las mujeres, sí, sí, bueno, muchas gracias, sí, me interesa. Mire, señora, que es algo gratis, tenemos que hacernos los controles, porque cualquier enfermedad o cosa que tengamos, apenas se sabe, se medica y hay muchas más posibilidades de mejoría, ¿no? Y las mujeres encantadas, ¿no? Y salía esta conocida, le invitaba, sí, sí, voy a ir, anotaban, y no iban. Entonces, haciendo un poco de este trabajo ¿no? de investigación social, vino a enterarse que la razón era que la mujer quería, quizás le decía al esposo, mirá, necesito porque después que tuve el hijo, no me hice más control, ahora están cerca, y que hasta los esposos estaban de acuerdo, porque una cuestión de que queremos que las familias estén sanas, ¿no? Pero que había un pastor que no permitía. Entonces, más allá de que sea la voluntad de la mujer, que la mayoría, eso me decía, yo le decía, bueno, quizás los esposos no le dejan, no, los esposos están de acuerdo, incluso ella cuando se acercaba hablaba enfrente de los maridos, y ellos como que decían, ah, mirá qué bueno, ¿no? Una oportunidad para que cuides la salud, qué bien. Entonces, bueno, vivían esto. Entonces ella tuvo que hacer un trabajo de acercarse a la iglesia y gestionar ella con el pastor, y logró que el pastor, después de mucha, ¿no? Les diga a las mujeres que estaban presentes en el culto y en los grupos, ¿no? de oración, lo que fuera que hagan, que vayan y que aprovechen de que no era algo vergonzoso, ¿no? Que mostrar el cuerpo en esa situación no, es pecado, ¿no? Y que vayan y que se acerquen, y bueno, fue la forma, ¿no? De que, entonces pensaba, no es tan fácil como decir, bueno, no se cuidan, bueno, no van porque no quieren, o incluso tentarse a decir, bueno, el marido no les deja, ¿no? A veces hay un otro personaje que tiene mucho más poder incluso sobre lo doméstico, sin vivir en la casa. Entonces pensaba esto, ¿no? Qué importante es que los chicos, las chicas, los adultos también, ¿no? Que tengan acceso a poder hablar con los médicos sin esa mirada condenatoria, sin la moral. Dejar la moral que cada uno resuelva dentro de su, ¿no? Pero que venga un profesional, ¿no? Y que al mismo tiempo eso no es suficiente, ¿no? Entonces, como decía ella, ¿no? Hablar de sexualidad, bueno, traigan a un médico, ¿no? ¿Cuántas personas se pueden capacitar para eso? Porque cuestiones médicas precisas no se pueden hablar en general. A lo que voy es que, en general, por ahí, cada característica particular de una enfermedad venérea, creo que lo importante es saber cómo protegerse de las enfermedades, cuándo acudir al médico, y listo. Después esa particularidad compete al científico, es mi punto de vista, ¿no? Pero toda esa parte que hace a la dimensión humana, el consentimiento, tan importante, ¿no? Hablando de masculinidades, ¿no? El consentimiento, el valor de que el otro consienta, y uno también, ¿no? Y uno también poder, hablando, ¿no? Como en el caso del varón, que el varón puede decir que no, el varón puede decir no quiero, hasta acá llegué, ¿no? Ese consentimiento que se retira. Así que por ahí pienso, ¿no? De que cada una desde su lugar, desde su profesión, desde sus provincias, como que, ¿no? Nos atraviesan las mismas cuestiones. Sí, yo pienso que pasamos por tantos temas y tantas facetas y tantos segmentos de lo que tiene que ver con el funcionamiento patriarcal, que viste que cuando uno más se sumerge parece que lo ve mucho más complejo todavía de desarticular, de decir, bueno, qué es lo más urgente, qué es lo prioritario, qué podemos esperar. Entonces, si bien esta exploración siempre es buena, por supuesto que es positiva, siempre te deja como un saborcito de decir, mirá, qué dificultoso, ¿no? Encarar todas estas cuestiones. Tal cual.
Bueno, ahí les dejo una enseñanza de mi amigo personal, filósofo, Fabio Pereira. Decía, bueno, los filósofos, ¿por qué preguntan si saben que nunca van a llegar a una respuesta? ¿No? Y nosotros podríamos pensar, ¿por qué hacemos si sabemos que no es utópico un mundo con una sexualidad perfecta, si se quiere? Entonces, Sí, sí. Fabio nos decía, ¿por qué se pregunta? Bueno, para preguntar, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué resistimos? Para resistir. Como, ¿No? ¿Por qué hacemos? Para hacer. ¿No? como la frase de Galeano, es muy parecida a esa, ¿no? Caminar hacia la utopía, ¿para qué sirve? Y para eso, justamente, para caminar. Tal cual. No Bueno, ser cómplice ya es un montón. sí, bastante. O mirar por casa, ¿no? Que es lo más difícil y por eso Sí, yo tengo tremendo. una profunda admiración. Sé que no te gusta que te elogie, Antonio. Sé que no te gusta que te elogie. Sabés que no me importa, así que te voy a elogiar. Eso es algo que disfruté y vuelvo a releer a veces cuando necesito por trabajo y demás de tus libros, es eso, ¿no? El animarse a mirarse a uno mismo. Y bueno, acá la colega que es psicóloga sabe bien que duele y molesta un montón, Claro, sí, pero es obvio. necesario, ¿no? Es necesario y bueno, cada uno desde su resistencia seguramente podrá hacer su aporte. Si quieren, vamos cerrando. Yo les recontra agradezco este pequeño espacio que tuvimos hoy para seguir reflexionando. Tocamos un montón de temas. Tuve la oportunidad de visitarla a Jessica en agosto. Bueno, a Cecilia, cada tanto nos estamos viendo porque me queda 200 kilómetros. Y ahora en marzo voy a visitarla a Anaí, a hacer alguna actividad por allá, por Jujuy. Yo las invitaría como para hacer una despedida, un cierre chiquitito. La verdad que me encantó que pudiéramos encontrarnos en este último episodio de esta segunda temporada, de este ciclo de charlas que humildemente intenta seguir explorando, invitando a la gente a repensar, invitándonos a repensar. Así que, bueno, no sé quién quiere comenzar con la despedida. La despedida en este espacio porque seguimos comunicándonos, obviamente. Yo particularmente tal vez invitarlas, ¿no? Invitar a todo el público a que se acerque a la página de la Mutual, que es Grupo Buenos Aires, i.com.ar, y bueno, también invitarlos a que se asocien, a ser parte de esta movida de empresa social, y bueno, y nada, digamos, diferente a lo que hemos aportado. Me gustó mucho, muchas gracias, Antonio, por la invitación, y muchas gracias a las compas por estar también, y me encantó haber participado, habernos escuchado y haber crecido un poquito más en este camino, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Gracias. No sé quién quiere seguir como para redondear. ¿Jessica? No sé. No, Anaí. Bueno, voy yo fui la primera, seré la última. Bueno, también siempre me sucede que cuando participo en diferentes espacios, nos queda esta cosa como sabor a poco, el seguir explorando, y creo que es buenísimo que eso nos suceda, porque eso también exige de nosotros observar otras cosas, ¿no? Otras conductas, estar despiertos, ver qué sucede socialmente, y creo que es un contexto social complejo, hoy el que nos toca a los que hacemos perspectiva. Creo que tenemos que estar muy atentos, muy alertas sobre las cosas que puedan suceder a nivel país. La cuestión del déficit económico hace que sabemos muy bien en tasas, índices y estadísticas, todavía se intensifican más los casos de violencia. Nos pasó en pandemia, ahora con las crisis que tenemos y que se avecinan, creo que hace que seamos estemos más alerta. No dejemos de replicar estos espacios, de participar, de consolidarlos, porque es lo que va a hacer que podamos defender lo que hasta acá tuvimos y todavía lo que nos falta todavía, seguir explorando y seguir descubriendo y conseguir más herramientas para
poder tener quizás una sociedad un poco más equitativa. No sé si estamos muy filosóficos en este momento, no sé si nos va a tocar verlas a nosotras, pero sí haciendo este aporte constante y estudiando desde nuestros espacios lo que podemos llegar a cambiar, ¿no? Así que agradezco mucho la invitación, siempre estoy dispuesta para estos espacios, y después les voy a pasar a vos, Antonio, las publicaciones que se hicieron desde la UNJU respecto a estos trabajos. Perfecto, yo las comparto. Dale, Muchas gracias, Dani. Anaí. Gracias. Bueno, ahora sí, Jessica. Bueno, de mi parte, ahí está Marina al sudeste de La Pampa. Mira vos. Qué lindo. Sí. Como me decías, Antonio, esto de las redes y de uno nunca sabe dónde termina, así que... Sí, tal cual. Tal Bueno, cual. Marina, no sé, dame tiempo que veo. Bueno, gracias a Cecilia, Anaí, que me quedo pensando mucho para procesar desde otros lugares, desde otras vivencias, pero con el mismo objetivo, ¿no? Bueno, como decía Cecilia, ¿no? De construir para la paz, que vivamos en paz y que nadie tenga que callar su voz, y así sea su voz un reclamo, una declamación de amor, que nadie tenga que callar su dolor. Así que bueno, me voy a poner así en modo año nuevo, ese es mi deseo, ojalá que podamos seguir construyendo nuestras voces y nuestros oídos también para escuchar a los más callados. Gracias, un gusto compartir. Gracias. Bueno, gracias a las tres nuevamente. La verdad que fue un placer cerrar con ustedes, con las amigas, que ya estamos en el mismo camino. Y como para cerrar, lo único que se me ocurre decir es que, como dijo Anaí, se vienen tiempos duros, y por ahí este tipo de redes, caminar de la mano está bueno, y que ese cierre de puños sea cada vez más fuerte, ¿no? Que no nos puedan desatar básicamente a los que estamos trabajando en estos temas y nos preocupan. Así que bueno, que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, las abrazo a las tres y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Felicidades. Felicidades. Ahí estamos. Bueno, yo simplemente despedir este ciclo de este año, del 2023. El año que viene vamos a volver, porque vamos a continuar con estos espacios, son necesarios, la verdad que todas estas cuestiones que hoy de alguna forma intercambiamos, hay que seguir reflexionándolas, buscando herramientas, buscando soluciones, y para eso justamente se ha creado este espacio. Así que muchas gracias a las que se unieron. Vamos a tomar esa idea de juntarnos en La Pampa, ¿por qué no? Así que bueno, un abrazo enorme y que tengan un feliz comienzo de 2024. Termino diciendo, perdón porque se había cortado, que este espacio se da en este perfil de Vientos de Micaela, que corresponden a los libros de mi autoría, primera y segunda parte, y bueno, y la bandera de Micaela ahí, que siempre está conmigo. Será hasta el año que viene.